¿Papá? Hola, mi pequeña estrella. Tape es un juego que llamó mi atención desde que vi el tráiler. Su atmósfera me pareció realmente interesante, la música una maravilla y la idea que nos proponía original. Me dio la sensación de que era un juego muy personal, el tipo de propuestas que terminan muy bien o muy mal, y ya os adelanto que no me ha decepcionado. Aviso, contiene spoilers. Tape, igual que este análisis, comienza con un aviso, en este caso para advertirnos del tipo de contenido que vamos a encontrar en el juego. Básicamente incluye de todo. Desde ya quiero decir que alabo la valentía de los creadores de ofrecernos una propuesta con tintes tan turbios y que además están llevados con muy buen gusto, sin caer en intentar choquearte por el simple hecho de hacerlo. La historia sigue a una joven llamada Iria. Ella es hija de un director de películas de terror de serie B, Anxo Vega, y una actriz que solía ser la protagonista de sus películas, Susana Blanco. El juego arranca con nosotros despertando en el sofá de nuestra casa y encontrando una cinta de vídeo de nuestro padre que al reproducirla nos traslada a un mundo diferente, el cual parece no seguir las leyes de la física, además de ser un lugar que nos resulta familiar. Recorremos los pasillos del lugar y descubrimos una extraña criatura que ronda este mundo. Mientras intentamos no ser detectados por ella, encontramos una puerta que nos lleva a una habitación, concretamente la que fue nuestra habitación en el pasado. Y allí encontramos una vieja cámara de vídeo, con una particularidad muy interesante, el poder de hacer que un objeto avance o retroceda en el tiempo, el cual nos servirá principalmente para mover objetos que están en nuestro camino, pero que también puede provocar cambios más drásticos en el escenario. Con este nuevo poder continuamos hasta encontrar otra cinta de nuestro padre. En ella nos explica que no le queda mucho tiempo y que necesita nuestra ayuda. Aún tenemos muchas preguntas. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Qué era ese monstruo? ¿En qué problema está metido nuestro padre? Para averiguarlo no queda otra que avanzar. Durante nuestro camino iremos encontrando diferentes pistas en forma de coleccionables. Algunos aportan detalles sobre el pasado, como las cintas de vídeo de las películas que hacía nuestro padre, las cuales están llenas de referencias al cine de terror clásico. Es una auténtica pasada la atención al detalle que tienen, desde las portadas hasta cada una de las imágenes de la parte de atrás. Un coleccionable de los que vale la pena recoger. Aparte de eso, también encontramos algunos periódicos que parecen hablarnos de una historia del crimen organizado. Al principio podemos pensar que es algo separado de la trama principal, pero pronto encontraremos pistas que nos indican que ambas historias están mucho más relacionadas de lo que creemos. El lugar en el que estamos parece ser un hospital en el que ya hemos estado anteriormente. Encontramos unos documentos que mencionan nuestro nombre y un trauma que hizo que perdiésemos la memoria y el habla temporalmente, aunque no nos explica qué fue lo que ocurrió exactamente. Junto a esto también vemos unos documentos sobre un hombre que fue ingresado tras un accidente con un traumatismo doble. Anxo Vega, nuestro padre. Uniendo los elementos que tenemos, llegamos a la conclusión de que no fue realmente un accidente, y el crimen organizado podría ser el responsable. ¿Pero qué relación puede tener un director de cine con algo así? No existen muchas posibilidades, menos aún posibilidades legítimas, pero la respuesta puede ser bastante peor de lo que esperábamos. Nadie nos explica nada, pero tampoco es necesario. Basta con unir los puntos para saber de qué se trataba. Nuestro padre era un hombre que simplemente hacía películas de terror de serie B, que trabajaba para darle una buena vida a su familia y que se preocupaba por ellos. ¿Cómo es posible que fuera capaz de hacer algo así? Tal vez todo esto no sea más que un malentendido, tal vez las cosas no sean tan simples como parecen. Descubrimos que alrededor de toda esta trama hay mucha gente poderosa implicada, que tenían montado un oscuro negocio del que nuestro padre formaba parte. Si lo hacía voluntariamente o no, es un detalle que se siente insignificante cuando vemos de primera mano las consecuencias que éste tenía. ¿Acaso no sabíamos quién era realmente? Iria, siempre te he tenido en mi corazón. Siempre. Aunque ella nos separe, aunque ella te engañe. O quizás esto es solo una mentira. Han pasado 7 años desde el accidente que dejó en coma a nuestro padre.
Desde el primer día los médicos no tenían ninguna esperanza de que volviera a despertar, pero ahora tenemos la confirmación de que nunca lo hará. Llegamos hasta la habitación donde se encuentra y vemos un documento firmado por nuestra madre que da el consentimiento para desconectarle. Ya no sabemos en quién confiar. Hay algo que se nos escapa. Si tan solo pudiéramos recordar qué fue lo que pasó la noche del accidente. No puede ser, Susana. Mamá no es así. Lo sé. Que quien amas te traicione es difícil de creer. Tienes que despertar. Vuelve a casa. Aún podemos estar juntos. Sí, aún podemos. ¿Pero realmente queremos recordar? Este mundo nos lleva hasta nuestra antigua casa, lugar donde descubriremos los secretos mejor guardados de nuestra familia. Y quizás estábamos mejor sin saberlo. Todo lo que encontramos apunta en la misma dirección, y tal vez fuera más allá de lo que pensábamos. ¡Joder, se lo han cargado! Yo salí corriendo hacia el bosque y me escondí. Ricardo, no me jodas. ¿Y el cargamento? Anso, por Dios, que casi me matan. Mira, no me toques los huevos. ¿Dónde están los putos niños? Como empiece la fiesta y no tengamos críos, se nos llevan por delante. ¡Que ya han pagado! Mantén la boca cerrada o te pego un tiro yo mismo. Puede que realmente lo hiciera. Iria, no has entendido nada. ¿No viste lo que nos ha hecho? Te he traído a nuestro hogar. He preparado todo. He cuidado de ti. ¿Y así es como me lo pagas? Eres igual que tu madre. Al igual que en nuestros recuerdos, el mundo está cada vez más distorsionado. Esta es nuestra última oportunidad de decidir si realmente queremos saberlo todo, hasta el último detalle. Es hora de que sepas lo que nos hicieron. Lo que pasó con esa cámara. A ver, así, perfecto. Aquella noche nuestra madre Susana descubrió a Anso grabando una de sus películas. Cuando intentó detenerlo, Susana golpeó a Anso en la cabeza y al caer agarró a su hijo y ambos cayeron por la escalera. Y nosotros lo vimos todo. Anso. Iria, lo tenemos. Ya eres toda una estrella. Maldita seas. ¿No lo habías notado? ¿Fue nuestro padre una víctima más del crimen organizado o era un monstruo? Ya hemos recordado qué fue lo que ocurrió aquella noche. Queda en nuestra mano decidir cómo le recordaremos. En lo personal, sé muy bien cómo le recordaré. Tal vez no fuera agradable, pero Iria por fin recuperó sus recuerdos y logró descubrir que se ocultaba detrás de todo ello. Sin embargo, eso no significa que todo esté arreglado. Anso solo era una parte de la conspiración, una parte reemplazable. Tal vez él ya no esté, pero los demás aún siguen por ahí y no parece que se vayan a detener. Pero al menos ahora hay alguien que lo sabe y que por muy difícil o peligroso que pueda ser, tampoco se va a detener. Como dije al principio, este es el tipo de juego que puede salir muy bien o muy mal. Hay varios elementos arriesgados, como el uso de imagen real, los temas turbios y ese toque tan personal que impregna todo el título. Si alguno de ellos no logra funcionar, puede estropear todo el conjunto, y afortunadamente han logrado que funcione. Por supuesto, hay algunos detalles que al ser un juego de bajo presupuesto son muy complicados de evitar, especialmente respecto al apartado gráfico, siendo el acabado del monstruo el que más desentona con el resto, además del reciclado de objetos, aunque creo que esto último lo han sabido tapar un poco más con la distribución de los mismos por el escenario, y al final no te da la sensación de que dos lugares sean exactamente iguales. Una cosa que sí quiero remarcar para terminar es el tema de usar vídeos de imagen real. A mí en lo personal no me parece una mala idea. Hacer animaciones faciales es una labor realmente complicada, sobre todo si no hay demasiado presupuesto y si hay que elegir entre no tener ningún rostro en el juego
o vídeo de imagen real, me quedo con la imagen real de lejos. Aunque con un pero. Teniendo en cuenta que Ansho es un director de cine un tanto pretencioso, la sobreactuación al hablar me encaja bastante con el personaje, pero creo que se ha pasado un poquito en la escena final. Un poco. De cualquier forma, Take me ha parecido un juego excelente, con los defectos esperables de un indie, pero que no empañan para nada el resultado final. Si buscas una historia de misterio que pueda jugar sin complicarte demasiado en un par de tardes, no te lo pierdas. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta el final de este vídeo. Ahora quisiera saber qué os ha parecido a vosotros. ¿Os ha gustado Tape? Si os ponéis en lugar de Iria, ¿elegiríais recordarlo todo? Podéis decírmelo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribíos para más. Esto ha sido todo. Yo soy Águila y nos vemos en la próxima. Adiós. Los fans de verdad se quedan hasta el final de los créditos.